O sea, ¿qué tiene de malo que un experto consultor en gerencia política visite al presidente de la República? Buenos días, Cecilia, y muchas gracias por la invitación. No, a ti, muchísimas gracias. ¿En qué momento es que conoces al presidente Pedro Castillo? ¿Cómo se da de pronto este acercamiento para que ustedes puedan trabajar juntos dentro de la consultoría política, que es al trabajo al que tú te dedicas? Claro, en el mes de marzo recibí un premio de Mejor Consultora Política Latinoamericana en Lima, en donde también estuvieron presentes varias personas de Perú, y en noviembre del año pasado recibí un premio a la democracia en Washington, en donde habían varios peruanos, donde tuvimos el debate y estuvimos hablando con referencia a lo que podría ser la mejor forma de gestión que podría tener el presidente Pedro Castillo, basado en la causa y las banderas que él lidera hasta el día de hoy. ¿Qué, Y qué de es? ahí recibí una invitación, la cual acepté con todo gusto, Cecilia. ¿Cómo no Claro. hacerlo? Si es una construcción de democracia y el Perú lo necesita. Hoy más que nunca, María, además hoy más que nunca. Tú te reúnes con el presidente la primera vez, él te pide, María, ayúdame, asesórame para poder tener de pronto un mejor manejo de crisis, porque llegas justo cuando sale lo de la tesis del presidente de la República. ¿En qué momento, para qué específicamente el presidente Castillo es que te invita a sumarte a su equipo, María? Bueno, Cecilia, realmente yo misma me ofrezco a realizar un planeamiento, sobre todo hacer y revisar qué es lo que está pasando para el manejo de crisis de manera constante que ha sufrido el gobierno peruano. Y realmente no es el gobierno, son golpes de manera directa al presidente Pedro Castillo, que diariamente él recibe tratándolo de desconcentrarse en sus labores presidenciales y logrando que quite tiempo de lo importante y se dedique a defenderse, que creo que esa no es la mejor forma. Así que lo que yo debía realizar para el presidente es un diagnóstico para que él pueda tomar determinaciones y acciones contundentes y mejorar su gestión. Yo soy experta en gerencia política y manejo de crisis, y de esa manera, con esta experiencia, puedo aportarle un poco al gobierno y a la necesidad de lo que estaban viviendo y lo que viven al día de hoy el presidente Castillo. Si te das cuenta, no lo han dejado gobernar porque no hay cosas de fondo, casi todo es de forma. Creo que no le perdonan que un hombre que venga del interior, que venga de sus raíces, sea el que hoy esté liderando el gobierno de Perú. Pero créeme que es un hombre que merece todo el apoyo para poder hacer una excelente gestión. Eso es de pronto lo que tú has podido percibir. Si yo te preguntara, ¿podrías hacer un FODA al presidente Castillo? ¿Quién es el presidente Castillo? Tú que has tenido acercamiento con él. Lo has visitado en más de 5 ocasiones a Palacio de Gobierno, María. Claro, y no solamente cuando voy al Palacio de Gobierno estuve con el presidente, sino muy gentilmente pude hablar con otras instancias para poder entender qué es lo que está sucediendo y dónde están los desengranajes de la estructura que tiene el presidente, no como presidente, sino como gobierno, ¿no? Ujú. Pero si me preguntas por el DOFA del presidente Castillo, considero que es un hombre valioso, con principios, con valores, pero sobre todo que tiene una causa y es erradicar la pobreza en Perú. Claro, sabemos que hay muchas personas a las cuales la entrada de un gobierno distinto, mover muchísimas fichas dentro de un gobierno, no les gusta mucho, y creo que eso es lo que él está recibiendo el día de hoy. El presidente está abierto a que podamos ayudarle a contribuir a construir su país, su democracia, y qué mejor que lo haga de manos de expertos que somos totalmente idóneos, que no pertenecemos al mismo círculo normal de los cuales se han rodeado siempre del país. Y ese era el aporte que en realidad le entregué al presidente Castillo. Ya dependerá de él que lo ponga en práctica o lo ejecuten dentro de las acciones de gobierno para que favorezca no a la imagen del presidente Castillo, sino al buen gobierno y la transparencia con que se debe gobernar el Perú. Claro, de pronto hay un dominical que hoy día va llamándote a ti la visitadora de Palacio, o sea, de pronto dejando ver de que Castillo habría podido recibirte a ti, que no tenías un contrato laboral establecido, que no había de pronto un trabajo formal por el cual ingresaras, pero te recibía, entre comillas, en Palacio de Gobierno. ¿Cuál sería de pronto tu respuesta a este tipo de situaciones que se van deslizando, María?
Bueno, creo que hay personas que no entienden lo que significa la transferencia de conocimiento, el know-how, y tampoco las relaciones internacionales. Cuando cualquier persona pide ayuda de cooperación internacional, pues se le brinda y primero lo que se hace es un diagnóstico base para las tomas de decisiones. Ya luego llegará el presidente a tomar la decisión si desea contratarme para que yo ejecute ese plan de acción o lo hace con su equipo. Y nosotros, a través de nuestra organización, nuestra fundación en Colombia, que promovemos desde hace más de 25 años la democracia en América Latina y la construcción de países mucho más equitativos, hemos entregado de manera voluntaria toda esta información para que el presidente pueda hacer la mejor gestión. Claro. No sé del titular que me habla Cecilia, de verdad, pero creo sale que se esta están noche. quedando en Que sale cosas esta noche, pequeñas, ¿no? en necesidades. O sea, ¿qué tiene de malo que un experto consultor en gerencia política visite al presidente de la República? Deberían estar, es mejor, diciendo que bueno, que el presidente se está rodeando bien para lograr hacer lo que debe hacer, ¿no te parece? Claro, y es de pronto, María, para las personas que no conocen tu trayectoria, que no saben que tú has trabajado en campañas políticas, y has trabajado en manejo de gobernanza pública y política en Colombia, en Bolivia y en otros países. Entonces quizás las personas digan, oye, viene una colombiana y está visitando al presidente y lo que quiere ver un cierto sector de la prensa es que vienes pues a visitarla en otras condiciones, cuando realmente lo tuyo ha sido profesional, has hecho un diagnóstico de la situación, le has dado un plan al presidente y el presidente tomará la decisión de contratarte, como tú lo has dicho, o de implementarlo con su equipo. Pero hablando de pronto del tema del plan propiamente dicho, María, tú ahora tienes acercamiento con el presidente, continúas hablando con él lo has visitado en Palacio de Gobierno, tú estás en Colombia en este momento. Claro, en este momento me encuentro en Colombia. Estábamos en medio de las campañas electorales de mi país, por lo tanto debía regresar a Colombia. Y de aquí regreso el lunes para Ecuador, porque así como tú lo dices y lo mencionas, trabajo en 7 países de América Latina, en donde asesoramos en gerencia política y manejo de crisis a los gobiernos locales, regionales y nacionales para que logren sus objetivos, que es gobernar, ¿no? Hacer un buen gobierno sobre todo. Claro. Y claro, ya estaré dispuesta a lo que el presidente a bien tenga. ¿Tú has sentido de pronto alguna situación de personas cercanas al presidente que hayan minado ese diálogo que tenías tú? O sea, que no les conviene que el presidente reciba una opinión imparcial de fuera, absolutamente profesional, María. Bueno, no me gustaría ahondar en esa clase de cosas. Yo creo que ya es el presidente el que tiene el criterio y el carácter suficiente para tomar decisiones sobre la información que le llegan a él. Lo único que sí te digo, Cecilia, y tú debes conocer más que nunca, que solamente le disparan a lo que brilla. Y cuando nosotros hacemos mundo de la consultoría política y estrategia política y manejos de crisis, hay personas a las cuales no les conviene que estemos en ciertos lugares porque conocen nuestra capacidad de blindar, de aportar y de hacer las cosas de una manera distinta. Y por ende, posiblemente esas personas atacan a los consultores, a los estrategas. Me ha pasado en varios países en donde siempre han sacado esas fake news que ruedan y ruedan por las redes sociales Claro, y en que muchas Bolivia, por personas en ejemplo. realidad les da por hacerlo. Claro. Dime. En Bolivia, por ejemplo, se decía de que tú venías con intenciones malintencionadas y además terminó siendo una noticia fake, una noticia que no tenía ningún tipo de validez en una página que apareció y desapareció y decían que tú eras integrante de la CIA. Esto pasó en Bolivia, ¿verdad, María? Claro, eso fue hace como unos 2 años y medio, más o menos, cuando llegamos a ayudar al gobierno a mantener la democracia, a buscar un poco de estabilidad mientras se ondeaban los problemas que estaban pasando en ese momento. Y por el simple hecho de estar ayudando, organizando y planificando cosas para que la democracia no volviera a caer ni fuera nefasta, poniendo vidas en riesgo, lo único que buscaban era eso, pero realmente en ese momento contaba con el respaldo y la credibilidad de las personas con las que estábamos trabajando, en las cuales jamás confían en esas. Y bueno, esa ha sido maravillosa porque creo que eso me sube el estatus que me digan que hago esa clase de cosas, pero hay otras en las cuales la creatividad es muy corta, ¿no? Entonces,
como crear Claro. páginas recientes y subir noticias y decir cosas que no deben decir. Pero bueno, los que trabajamos en esto sabemos que manipulan de una manera constante los fake news, los que no tienen la capacidad de decir las cosas con argumento y desvirtuarla, sino tienen que hacerlo de esta manera porque la inteligencia les hace falta para Claro. lograr Y llegar un además, y paso más además, y adelante. además que se ha comprobado que tú no eres agente de la CIA, o si eres agente de la CIA, María. No, bueno, si es así, por favor, mándenme la cuenta a donde tengo que pedir que me paguen mis honorarios, porque sí, como 5 años he dejado de vengar, Cecilia, así que por favor, se los agradezco si tienen cómo contactarme con ellos. Pero, y es que en realidad, para todos los televidentes, para los oyentes, lo que sucede es esto, ¿no? Cuando ven que una persona va estando al lado de la persona de cual emerge el poder, tratan pues de poder mellar a esta persona, porque siempre hay intereses de la gente que está alrededor. La gente que está alrededor quiere como que flanquear a la persona de quien emerge el poder para que ellos tomen decisiones a través de esta persona, y cualquier otra persona que sea de un círculo extraño, obviamente les va a ser molesto y van a tratar de retirarlo. Y esto es lo que pasó en Bolivia cuando dijeron en un fact news, así en una página que nació solamente para el chisme y luego desapareció, de que María era parte de la CIA y de que estaba en Bolivia con ese tipo de trabajo, pero luego nunca se corroboró. Es más, tú tenías un informe de tu país, de inteligencia de tu país, que daba a conocer cuál era tu trabajo, cuál era de pronto tu trayectoria, María. Claro, la Cancillería en su momento expidió las certificaciones en las cuales ellos avalan no solamente mi trabajo, sino mi trayectoria profesional y en donde no me ven indagada en ninguno de estos casos. Y las 3 asociaciones internacionales a las que pertenezco, porque pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, en donde da la validez de quiénes somos cada uno de nosotros. Tú sabes que dicto Exitosa. clases en universidades en España, en México, en Colombia. Entonces, creo que nosotros estamos expuestos cuando hacemos estrategia y consultoría política a que estas fake news siempre salgan, ¿no? Lo importante es el carácter de la persona que recibe la información para tener el criterio de tomar decisiones al respecto. Y tú mismo lo mencionas, Cecilia. Siempre que sucede esto, nos hemos dado cuenta que son personas a las cuales no les interesa que asesores externos estemos al lado de las personas que mantienen el poder para lo mismo, para no perder ese poder. Y el peor problema que podemos tener con los presidentes o con los gobernantes es que su círculo rojo se vuelva un Exacto. comité de aplausos que quieran ser los que manejen el poder y no le permitan al gobernante hacer lo que él necesita hacer y de la manera en que lo debe hacer. Por eso es que hay presidentes que marcan los derroteros, como Nayib Bukele en El Salvador, el cual sí tiene muchos asesores al lado, pero se hace las líneas de lo que él pide que se haga, como por darte un ejemplo. Y creo que el presidente Castillo tiene el carácter suficiente. Lo vi y puedo decirte que es un hombre maravilloso, en el cual no solamente te genera confianza, sino credibilidad de sus buenas intenciones. Lo importante ahora es que pueda lograr gobernar, hacer un buen gobierno y rodearse de las personas más idóneas para que pueda lograr sus ¿Y objetivos qué es lo que primarios, que es falta, la María? erradicación de la pobreza. ¿Y qué es lo que falta, no? Crisis tras crisis en el gobierno. Es como si el presidente Castillo no tuviera asesores, María, porque cada día simplemente todos los titulares se centran en todas las deficiencias del gobierno, pero no vemos políticas públicas, no vemos de pronto el trabajo del presidente. Entonces, tanto asesor, ¿para qué sirve? O sea, ¿tú qué crees que es lo que falta con el presidente Castillo como para imponer su presencia, imponer el trabajo que está haciendo y que la gente, la población sienta de que, verdad, su presidente está haciendo un gobierno por la gente y con la gente? Es algo que no se logra sentir en este momento. Lo que sucede, Cecilia, y es algo claro, es que una cosa es cuando estamos en campaña, donde mantenemos una polarización permanente. Cuando estamos en gobierno, dejamos de ser el candidato de un partido específico y nos volvemos el gobernante de todos, de toda la gente, de los que votaron y de los que no votaron por él, ¿ok? Así que hasta el día de hoy no hemos entendido, me incluyo dentro del proceso de Perú, no han podido romper esa brecha que todavía significa estar en modo campaña y creen que deberíamos mantener una oposición. Si al contrario, la política es el arte de los consensos, de Exacto. traer más gente, de agrupar y de construir de la mano. Uno no solamente lo construye de la mano de sus amigos,
también hay que tener una disertación porque los puntos de vista opuestos ayudan a la construcción permanente de sociedades. Tú lo dices, no hay políticas públicas claras porque hasta hoy no han comunicado todos los logros que han llevado, entendiendo que el primer año generalmente de un gobierno siempre va a ser de poder engranar, construir, empezar a poner los primeros pilares para empezar a construir hacia arriba. Y no le han permitido hacer esto al presidente porque primero no han logrado... ¿Quiénes no le permiten hacer eso al presidente? La crisis de imagen versus la crisis de comunicación de su gobierno. Es como si no tuviera a nadie para comunicar nada. Entonces la sensación es que, oye, ¿qué hace el presidente? Solamente viaja, va a los de pronto, disculpa, a los consejos de ministros descentralizados, pero luego de esos consejos de ministros, ¿qué viene? ¿Qué es lo que hay? Dice la gente en Junín, ya pasaron 2 meses que se reunieron en el Consejo de Ministros, ¿y ahora qué? No hay nada, o sea, vinieron, hablaron y se fueron. Y tú tuviste la oportunidad de hablar también con Aníbal Torres. Tienes visitas registradas con Aníbal Torres. ¿Cuál ha sido tu percepción con él, María? Bueno, considero que el Premier está realizando su trabajo, pero también está en el mismo plan, ¿no? Defendiéndose de todos los ataques. Creo que es un cargo bastante complicado, es un cargo para poder mostrar realmente la gestión de gobierno y ese debería ser el objetivo del Premier, estar hoy priorizando todo lo que ha hecho el presidente Pedro Castillo a través de sus ministerios, de su trabajo diariamente y estar mostrándoselo a los peruanos. Ese es el trabajo del Premier y creo que se están quedando únicamente en que su círculo de vida gira alrededor del Congreso y así no es. Debe girar alrededor de los 33 millones de peruanos que existen, que están esperando una respuesta real de un gobierno electo de la gente y para la gente. Creo que es algo que le está faltando de manera muy puntual al Premier, lograr encajar en la función primaria, que es comunicar absolutamente todo lo que se hace en el gobierno. Del presidente. Esa es una función de ellos. El PCM tiene la Secretaría de Comunicación y como tal son ellos los que deben comunicar. Claro, María, de pronto si yo fuera presidente de la República y te digo, mira María, esta es la situación, tú me aconsejarías, porque conoces la realidad, te has reunido con el Premier, has visto de pronto el entorno, ¿qué es lo primero que me aconsejarías? Mira Cecilia, saca al Premier, mueve a estas personas, ¿cuáles serían tus consejos? O trabaja con ellos y continúa en lo mismo. ¿O crees que el presidente debe hacer una limpia, un cambio? Yo creo, Cecilia, creo en la construcción de trabajo en equipo y creo que los perfiles son totalmente importantes dentro de la construcción de estos equipos. A veces creemos que trabajar con amigos es lo mejor y para mí creo que no es lo óptimo. Exitosa. Debemos rodearnos de las personas idóneas y capaces para cumplir los objetivos. Y hay cargos específicos que son de demasiada confianza del presidente, en las cuales debería tener personas que trabajen 24/7 en pro del Perú. Esa sería una de mis grandes recomendaciones, que tengan no solamente la experiencia, sin importar de dónde sean, ni de qué línea política o ideología política. Rompamos esto ya, construyamos de la mano todos juntos el Perú que merecen, construyamos todos una sociedad que rompa toda brecha de desigualdad que existe. Por ejemplo, Cecilia, a mí me parece maravilloso que el presidente Castillo me hubiera permitido hacer un diagnóstico, siendo yo mujer y creyendo en mis capacidades, porque creo que todavía existen esos techos de cristales muy marcados y muy fuertes en el Perú. Tú lo conoces y tú lo sabes, pero la experiencia, la capacidad y los argumentos que puede tener no solamente la academia, sino más de 121 campañas en América Latina estructuradas, con experiencias en 7 países, que lo único que queremos es aportarle al gobierno de Perú para que haga las cosas más rápidas, más diligentes y de la mejor manera en beneficio de todos los peruanos. Aquí no es solamente un partido, aquí es de todos los peruanos. Como debería ser. Cuando mantenemos una estabilidad política, podemos gestionar, ejecutar y realizar todo aquello que se requiere para que las políticas públicas que tú planteas
sean realmente ejecutadas en favor de los peruanos. Por supuesto que sí, María, y además que es importante que el presidente se pueda rodear de los mejores profesionales, no solamente en el Perú, en el mundo. Al menos yo, presidente, lo haría, traería a los mejores del mundo, porque solamente así podría construir políticas públicas, decisiones, manejos de crisis, y podríamos enfocar el trabajo que se está haciendo a nivel del país. Porque no solo con un grupo de amigos que simplemente le aplauden y que te dicen que todo está bien, que haces y está bien, y que no hay de pronto una posición crítica, una situación real, entonces tú vives un mundo paralelo de lo que existe en Palacio de Gobierno y un mundo paralelo del hambre, de la situación, la incertidumbre que tenemos el resto de peruanos. María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes de que te vayas, descartas totalmente esas malas intenciones que te llaman la visitadora de Palacio, algún tipo de relación con el presidente que no haya sido profesional. Ah, caramba, no, Cecilia. El presidente Castillo es un caballero a carta cabal y considero que nuestra relación profesional siempre estuvo basada en el criterio de poder hacer un diagnóstico real y poder tener él en sí una información que le permita tomar decisiones que vemos que hoy está empezando a tomarlas. Es un hombre que se deja asesorar, es un hombre que escucha y que tiene a su país no solamente en su mente, sino también en su corazón. Y si a bien tiene el presidente Castillo nuevamente invitarme para estar a su lado, blindándolo, protegiéndolo y sobre todo ayudándolo a construir democracia para el Perú, con gusto lo haré, así como lo hago en otros países. Muchísimas gracias, María. Coméntame un poco sobre la campaña de Colombia. Pasó de pronto el líder de izquierda, pero también pasó un outsider. ¿Cómo ves que se vaya a desarrollar las elecciones este próximo 19 de junio, Mari? Pues Cecilia, está realmente emocionante porque Colombia, como siempre lo he dicho en los análisis políticos, lo que ha buscado es un cambio, ¿no? Ellos necesitaban salir del status quo permanente que llevaba más de 4 gobiernos neoliberales, bueno, 5, en los cuales ya la gente sabía que este modelo no estaba funcionando. Y la elección del pasado 19, lo que demostró, 29, demostró que Colombia buscaba un cambio. Por ende, quedaron los 2 candidatos que estaban planteando dentro de sus propuestas de valor un cambio de proyecto político. Y hoy tenemos un photo finish, ya están totalmente igualados. Está a 45 puntos Rodolfo Hernández y 44 puntos Gustavo Petro, a menos de 10 días de la elección presidencial. Esto lo va a definir el voto de los que todavía están indecisos, porque tenemos un 5% de indecisos en su intención de voto. Así que será clave que el que menos errores cometa en estos últimos días pueda lograr la presidencia en Colombia, pero principalmente el que pueda levantar una bandera distinta, que pueda atraer más gente, que pueda hacer que los indecisos se vengan hacia acá o que minen alguno de los que ya están en la otra campaña. Esto está de pagar balcón, Cecilia. Así claro, que esto está para foto de final. Esto está para foto de final, sí. Y de verdad el mejor de los deseos a todos nuestros hermanos colombianos que también luchen por la democracia. Y de verdad, lamentable lo que está pasando en mi país. María, muchas gracias por todo tu esfuerzo, por todo tu tiempo. Conozco tu trayectoria como consultora política y por eso me sorprende que existan ese tipo de malintencionados titulares que están saliendo en dominicales de hoy en la noche, que quizás no conozcan tu trayectoria y que has trabajado en distintos países a nivel latinoamericano. Pero muchísimas gracias, María. Muchas gracias por todos los comentarios que nos has dado. Y el presidente Castillo lo que debería hacer es escuchar justamente gente profesional, gente que sabe del tema, gente que conoce la situación y que lo ha hecho bien en otros países. Entonces, no dejarse llevar por lo que digan las otras personas y tomar decisiones. Lo que sí me queda claro es que alrededor del presidente Castillo puede estar existiendo un grupo de personas que no quiere, que no le conviene que existan otras voces que hablen al presidente, porque pueden romper justamente aquellos engranajes que se han estado haciendo alrededor del presidente y que la Fiscalía viene investigando.